Bienvenidos a una nueva sesión en vivo semanal. Aquí estamos, Ricardo Esparza y Alejandro Chávez. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo va todo? Hola, muy bien Alejandro, pues aquí listos ya, gracias por la invitación. Qué Listos para el bien. tema de hoy. No, claro que sí, excelente. Esperemos que en un momento se conecte Julio, ¿verdad? Pero uno nunca sabe, a veces a unos le salen más trabajo que a otros y bueno, aquí estamos. Bueno, pues la semana pasada, por cierto, muchas gracias por el apoyo para el video anterior, porque le fue muy bien. Esperemos que así sigan todos. Este, Nos quedamos, Julio y yo, platicando un momento sobre que, pues, al parecer, los africanos, que podemos pensar en ellos, digamos, como una sola raza, aunque realmente pues, son muchos, ¿no? Ah, miren, aquí está llegando Julio precisamente. ¿Qué tal, Julio? Bienvenido. Precisamente estamos aquí ya saludando a la gente. Hola, ¿cómo están? ¿Qué Muy tal, Julio? bien. Les decía, Julio, que la vez pasada nos quedamos platicando tú y yo así rápidamente, ya después de la sesión, de que, pues bueno, en África hay pues muchos, de hecho hay muchos pueblos, ¿no? No podemos hablar de que es como si en América dijeran que hay una sola cultura, no, no, pues hay un montón, ¿no? Antes de que llegaran los europeos, un montón de pueblos, en África pues seguramente es igual, pero aún así sabemos, hemos hablado de que han habido otras humanidades, etcétera, pero digamos que de la más reciente, no yéndonos a lo mejor tan lejos como cuando hablamos de Lemuria o un poquito de la Atlántida, sino un poquito más para acá, pero que a veces parece que los africanos son como la raza original, ¿no? Que dio origen a las demás, por lo que decíamos que los cuerpos que tienen ellos se ven totalmente adaptados al planeta, ¿no? Por el color de la piel, el cabello, la estatura, todo eso. Entonces, de entrada, ¿no? No sé por ahí qué opiniones tengan. Bueno, aquí como ya estaba Ricardo, ¿tú cómo ves, Ricardo? Sí, pues obviamente tienen una condición y aparte, pues obviamente estar en un continente bastante grande, muy, pues muy incluso peligroso, ¿no? Por toda la parte de animales salvajes que hay. Y bueno, también el abuso o explotación que ha habido en esas regiones, sobre todo por temas de diamantes y muchas minas pues que hay por allá y mucha explotación de las personas, pero en general como bien comenta la constitución física, eh, pues está, a pesar de todos esas cuestiones pues que se han generado con la misma ahora sí que invasión que ha habido de otras culturas, de otros países, Ujú. pues han resistido, y pues eso demuestra pues la capacidad de adaptación que tienen, ¿no? Entonces sí creo que están muy, muy acondicionados a ese entorno. Obviamente por algo están ahí, pero sí tienen una fortaleza y una adaptación bastante interesante. Así es. ¿Cómo ves, Julio? Pues sí, no, como lo estábamos hablando también el programa pasado, Ajá. que o sea, el físico es como si fueran casi, ¿cómo te diré? Como perfectos, aunque no hagan ni siquiera ejercicio, Ujú. tienen capacidades muy diferentes, ¿no? Podemos ver en muchos de los deportes más que hay así a nivel mundial. Por lo regular son personas de esta raza los que están por encima. No podemos ver en Juegos Olímpicos para correr, por lo regular son los más rápidos en lo que es el básquetbol, lo que es el fútbol americano, lo que es, o sea, muchos deportes que los dominan Ujú. y también esa misma
no manipulación, pero ese mismo estar sobre de ellos, de ponerlos en la situación en donde están, que vemos que África es uno de los países más pobres, que ha sido más acribillado por las invasiones de otras partes del mundo, y que pues los han denigrado hasta el punto pues, de que no hace mucho que se les empezó a ver como personas, ¿no? Ya en esta civilización moderna, que ha habido también mucho racismo en contra de ellos. Y algo así, nada más para abrir las cosas interesantes, que yo por acá hay un grupo que en su mayoría son de gente de color, que ellos dicen ser una o muchas de las razas, más bien de las tribus perdidas de Israel, y que, o sea, la forma que lo dicen porque de acuerdo a estudios, o sea, es una organización bastante grande, y estas personas, ellos están seguros al 100% que son de esas tribus perdidas, y ahí pues va mucho de lo que enseñaste de ese canal, que habla de todas estas cosas, de que pues muchos de los personajes más importantes o razas o imperios o reinos antiguos eran principalmente de raza negra. Sí, estoy pensando a ver por dónde le entro. Bueno, primero me voy a desahogar y luego le sigo. Estos videos, como este que estamos teniendo en vivo, después yo lo comparto más o menos como en 2 o 3 canales. Y en uno de esos canales hubo un comentario, digo, porque está relacionado, ¿no? Más con lo que estamos viendo hoy. La, las últimas 2 sesiones hemos hablado, pues, de lugares, de noticias internacionales, ¿no? Por allá de España, los megalitos, y luego nos fuimos a China por también ahí hablar de algo, y le ha gustado mucho a la gente, entonces por eso seguimos también con temas internacionales. Y cuando hablamos de los megalitos de España, que algunos tienen pues muchos miles de años. Por ejemplo, el sitio de arqueología de Menchige, que se descubrió en China, que tiene más o menos entre 50,000 y 70,000 años de antigüedad. Hablamos de él, estuvo muy interesante, ¿verdad? Le gustó mucho a la gente, a mí también. Y de repente, no falta por ahí el visitante que deja un comentario, fíjate, me lo soltó así. Me dice, te apuesto mi retiro contra el tuyo. Anda, pues así, ¿no? Dice, a que ese sitio no tiene más de 3,500 años de antigüedad. O sea, el de 50,000 o 70,000, ¿no? Y bueno, hemos hablado muchas veces que desgraciadamente en la cuestión de las dataciones siempre dependemos de terceros, ¿no? O sea, dependemos de que Estados Unidos o que en Europa le mandemos muestras y allá nos digan qué antigüedad tiene, en la mayoría de los casos. Yo creo que todos los países, para eso debería de servir pues la ONU, ¿no? La UNESCO y otras cosas. Yo creo que todos los países deberían tener la tecnología suficiente y las personas capacitadas para que en cada país pudieran datar cada quien sus cosas, ¿no? Claro, siempre es bueno una segunda opinión, una tercera, pero que todos los países, para que tuviéramos la certeza de, esto lo hicieron los físicos de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Y los validó la UNAM. Y ya de pasada, pues sí, vinieron de Harvard o de cualquier otro lado que tú quieras, ¿no? Y tan. Pero de todas maneras, las fechas que nos dan casi siempre las recortan, o sea, nos dan la versión mínima,
no nos dan la versión larga, ¿no? De, esto, por ejemplo, lo de China, ¿qué tal si tiene 100,000 años? Digo, exagerando a lo mejor, ¿no? ¿Qué tal si tiene 100,000 años? Pero no te dicen los 100,000, te dan los 50,000 y luego le dan un margen, ¿no? Pero si nosotros queremos aprender, o por lo menos abrir un poquito la mente a otras posibilidades, debemos de estar listos, o por lo menos dispuestos a que a lo mejor lo que yo sé está mal. Y no importa si me lo dijo mi maestro, si me lo dijo mi padre, mi tío, el padrecito del templo, o no sé quién, claro, se toman en cuenta, pero a veces eso nubla la mente y evita que la gente busque otras opciones, ¿no? Por ejemplo, no digo que sea el caso, lo dije por la persona que por ahí me dejó el recado, que ya ni lo contesté, ¿no? Dije, bueno, cada quien. Pero sí es cierto lo que dice Julio, que hay muchas personas y muchos institutos que siempre tratan de empatar los conocimientos antiguos con lo que dice la Biblia, ¿no? Tal vez esté bien, tal vez esté mal, cada quien. Yo pienso, o sea, y son muy válidos, ¿eh? Hay muchos canales con datos muy interesantes, como los que dijo Julio, y seguramente va a decir más al ratito. Pero yo pienso que debería ser al revés, ¿no? Yo pienso que más bien deberían con los datos que se encuentran, digamos, con los datos históricos y las pruebas físicas, es, a ver, ¿qué dice el librito? Y vamos a compararlo con los hechos, porque creo que es más correcto, me puedo equivocar, porque si no, acabamos con que, todo tiene que coincidir con el libro, ¿no? Y dices, bueno, y si el libro tiene unas partes falsas o incorrectas o erróneas, pues ¿para dónde jalamos, no? Digo, así nada más como comentario. Hay personas que dicen, retomando el libro, puede ser que algunos pasajes de la Biblia hablen de los chinos o de dónde salieron los africanos, ¿no? A lo mejor me equivoco en los nombres, pero algunos dicen, no, que de la tribu de Seth, que el hijo de él, que no sé qué, uno que se perdió y que ya no se supo nada, como la tribu esa perdida, y que de repente, no, pues de ahí salieron. Pero luego a los americanos también dicen, no, es que estos eran la tribu 13, ¿no? Que no sé qué, que se perdió. Y a veces quieren hacer conexiones que yo pienso que para investigar está bien, pero para quedarnos ahí casados, pues mejor yo creo que hay que tomarlo pero seguir adelante, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estudié en la carrera, a mí me tocó hacer carrera en la universidad, o sea, en carrera de licenciatura, y luego hice una maestría. Y para mi buena o mala suerte, ahorita los muchachos, los jóvenes que están estudiando, la tienen bien fácil. ¿Por qué? Porque si tú terminas, digamos, la licenciatura y luego te inscribes en la maestría, automáticamente te dan tu título por haberte metido a la maestría. O sea, nomás por pagar e inscribirte, ya tienes tu título. No digo que sea el único camino. Cuando a mí me tocó estudiar, o hacías tesis, ¿no? Que es una investigación. Y ya después salieron muchas opciones. Sigue estando la tesis, están los estudios superiores, que si estudias el que sigue, automáticamente te gradúas de acá, o sea, se la ponen bien fácil. Hay otros que la tienen todavía más fácil, ¿no? Que hay unos que ya se titulan hasta por experiencia comprobada. Yo estudié, por decir, la carrera de informática, pero resulta que ya tengo 5 años o más trabajando de informático, entonces compruebo, ¿verdad? Que ya tengo experiencia. También automáticamente titulado. ¿Sí o no, Ricardo? Y luego hay otros que sin necesidad de tomar la maestría, pagan algo así como el equivalente a un diplomado, algo así que dura como entre 2 y 4 meses, y también con eso se titulan. Entonces, las generaciones actuales la tienen bien papa. Cuando haces tesis, una tesis es una teoría que tienes que comprobar y haces un estudio para ver si tu tesis, tu idea,
¿es válida o no es válida? Porque te dicen, tienes dos opciones, o lo que tú crees que vas a encontrar puede ser cierto o puede ser falso, ¿sí? Hay muchos que hacen tesis que dicen, yo pensaba que esto era así y resulta que es todo lo contrario, ¿no? Entonces yo pienso que siempre tenemos que irnos con tres opciones. Ah, mi tesis o mi teoría o mis creencias son estas, pero puede ser lo contrario o puede ser algo intermedio, ¿no? Ah, hay unas cosas que coinciden, pero hay otras cosas que no. Entonces requiere todavía un estudio más adelante. Pues yo pienso que eso es interesante y que así deberíamos de aplicarlo, para todo, ¿no? Ah, que dices que la tribu 13, órale, vamos viendo qué dice el librito y vamos viendo cuáles son los hechos y si por decir algo, si de 10 hechos los 10 coinciden, ah, bueno, no quiere decir que esa sea la verdad, quiere decir que se mantiene la coherencia y que seguiremos investigando en el futuro para ver si se sigue reafirmando o con nuevos conocimientos dices, no, ¿sabes qué? Lo que creíamos estaba erróneo, ¿no? Pero hay que seguir con esa, digamos, apertura de mente, porque si no, pasa lo que ahorita están pasando en muchas escuelas, en muchos institutos, en muchas universidades, ¿no? Que están, quiero buscar una palabra que no haya problemas, pero digamos que están malversando la ciencia y en lugar de seguir buscando la verdad, busco lo que yo quiero encontrar desde antes y nada más me fijo en lo que valida lo que yo creo y todo lo demás lo descarto. Digo, de por sí hemos dicho muchas veces, ¿no? Que precisamente la ciencia oficial o las instituciones oficiales, demeritan o ocultan mucha información o dicen, ah, esto no es válido. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo, ¿no? Que soy una autoridad. Pero bueno, sigamos. Ahora, para los que dicen, bueno, pero ¿qué cultura hay en África? Claro que la hay, ¿no? Lo digo porque siempre se conecta gente que sabe mucho, que sabe más o menos y otros que no saben nada. Entonces, para los que no saben nada o no han investigado, pues miren, simplemente una de las culturas más famosas de todos los tiempos y que se sigue sacando cosas cada año y se seguirán sacando, pues es Egipto, ¿no? Las pirámides. ¿Y dónde está Egipto? Pues está en África. Y así como Egipto, hay un montón de países, ¿no? Está Egipto, está, déjenme buscar aquí porque se me van los nombres, está Nubia, creo que, a ver si no me equivoco de nombres, pero creo que los nubios también creo que son más o menos, por ejemplo, acá estoy viendo, dice, dice la historia de Nubia, periodo predinástico y dinástico, y dice 5.000 años antes de Cristo, o sea, hace 7.000 años, y no es Egipto, es Nubia, que creo que está más abajito, pero claro, están relacionados, de hecho, en algún tiempo creo que fueron competencia, y seguramente investigando van a salir un montón de reinos, como si habláramos acá en América de los mayas, de los olmecas, de los mexicas, de los incas, de los, de los 20, 30 pueblos famosos que hay en toda América. Yo estoy seguro que allá en África debe de ser igual, ¿no? Unos más antiguos que otros y que todos tuvieron sus reinos y que esos reinos tuvieron reyes, tuvieron gente inteligente, tuvieron navegantes, o sea, tenían barcos y tenían varias cosas, ¿no? Bueno, hasta aquí me quedo. No sé, ahí Ricardo, Julio, lo que gusten comentar. Muy bien. Pues bueno, vamos a seguir con las teorías, ¿no? Ya que comenzaste a tocar el Ajá, tema de las tesis y de las teorías a validar. Pues bueno, parte de esas teorías, pues es el origen, ¿no? De la humanidad o de la raza madre, ajá, que está pues vinculada principalmente a a esa idea de origen, ¿sí? De origen en el sentido del común, de donde surge toda la humanidad, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues bueno, este origen ha sido estudiado, se ha creado esa teoría de la raza madre y, y pues esto se originó a través de un descubrimiento que se hizo de un ancestro femenino, ¿sí? Y precisamente
en África. Ahí encontraron estos restos y obviamente pues se le dio un nombre, se le conoce como la EVA mitocondrial y esto derivado al tema del ADN, ¿no? Y es algo asombroso porque tiene una datación de 160,000, está en un rango muy amplio, pero pues ya de por sí es muy grande y es muy interesante, ¿no? Porque son entre 160,000 a 200,000 años, ¿sí? Entonces, es un rango muy, muy amplio y está datado así, ¿no? De acuerdo a la parte de los restos, al ADN que se encontró y a la investigación que se hizo, y obviamente pudieron detectar que era una mujer, un ADN de la línea materna o de mujer, en ese sentido, y que se presume que haya sido la portadora de la humanidad, ¿no? O generadora de esa humanidad a través de esta, de esta raza o en este caso de estos restos de esta persona, y que, bueno, históricamente el concepto de raza ha sido usado para clasificar a los humanos o a los grupos fenotípicos basados en las características físicas externas, ¿no? Por eso es que se empezaron a definir este tipo de situaciones como razas. Y ahí pues se acuña este concepto a un francés que se llamó François Bernier. En 1685 propuso dividir a la humanidad en 4 o 5 razas basadas en en las observaciones de las características físicas y geográficas. Sí, ya más tarde los filósofos como Immanuel Kant establecieron ya las jerarquías raciales que obviamente ya justificaban la supremacía de ciertos grupos, especialmente de la raza blanca, y atribuía pues capacidades intelectuales y culturales desiguales, aunque esto ya lo hemos visto y ya lo mencionó Julio también, referente a la gran capacidad que tienen las razas de este tipo en África, tanto intelectuales como físicas. Y bueno, sí son diferentes en algunas circunstancias, pero al final de cuentas tienen también sus características relevantes, ¿no? Entonces no es que unos sean mayores a otros, cada uno tiene su característica relevante y obviamente derivada de la región donde se ha encontrado, ¿no? Entonces, durante los siglos XVIII y XIX, pues estas ideas fueron reforzadas por la antropología, la cronología, que intentaban establecer diferencias intelectuales, obviamente sociales, y basadas todos en la parte craneal, ¿no? Esta práctica, aunque hoy se considera pseudocientífica, pues sirve para justificar la parte del colonialismo, la parte de la esclavitud, que ya vimos que África, bueno, todos en general por la parte europea en América, África pues ha sido y hasta la fecha se mantiene esa parte de esclavitud y la discriminación racial. Y bueno, digamos que esta raza o esta teoría de la raza madre o EVA mitocondrial, pues tiene ciertas características, ¿no? Y estas se basan primero en estudios genéticos ya modernos que analizaron el ADN mitocondrial que se hereda, perdón, por la parte de la línea materna. Entonces surge el concepto de EVA mitocondrial, donde pues se supone que obviamente no fue la única mujer que de su tiempo, pero pues es la única cuyo linaje femenino llegó hasta la actualidad sin interrupciones. Sí, digamos que fue una línea pura femenina que descubrieron, y se apoya la teoría en la hipótesis del origen común, obviamente africano, de la humanidad. Todo indica que todos los humanos modernos provenimos de esas poblaciones y que vinieron de África hace unos 200,000 años, ¿no? Ya hablamos de un rango entre 160 y 200,000, entonces más o menos ahí se hace esa referencia. Y vamos, no implica que haya razas biológicamente distintas, sino que la diversidad humana actual es un resultado de las migraciones y adaptaciones que posteriormente se dieron. Entonces, estas ramas o grupos derivados, pues son a partir del ADN de esta mujer y se han identificado diversas mutaciones que dieron origen a nuevos alogrupos que se distribuyen geográficamente en todo el mundo y permiten reconstruir obviamente todas las rutas migratorias,
Obviamente también hay un estudio sobre ese tema. Estas rutas migratorias de todos los humanos modernos desde África hacia otros continentes, ¿no? Entonces empezaron a ver que toda la parte de migración, o sea que el origen era África y a partir de África se dieron rutas de migración que obviamente derivaron, aquí se dice mutaciones, pero bueno, digamos que es como esa parte de la evolución, ¿no? Que se va dando por las diferentes regiones y al momento de permanecer durante mucho tiempo, pues se van generando nuevas características físicas y esto influye mucho en el tema de la región y pues de esa forma se fueron dando las diferentes razas que después se fueron tipificando, por así llamarlo. Y obviamente hay otras consistencias en esas líneas de evidencia, como la teoría que apoya la técnica del reloj molecular, donde se calcula el tiempo aproximado en que vivió este ancestro, que comúnmente se tasa en la mutación de su ADN, ¿no? De su ADN mutante, por así llamarlo. Ujú. Y bueno, hay otras relaciones del linaje materno de las migraciones humanas de África como parte del origen. Decía que el común pues es África. Estos estudios genéticos se muestran obviamente ya hacia los humanos modernos, que sí descienden de ahí. Se define también la parte de la diversidad genética o ADN mitocondrial derivado de las poblaciones por la migración y, y obviamente que sentados por diferentes, digamos que tiempos, ¿no? Digamos que prolongado tiempo en una misma región, pues derivó en eso. Y bueno, ya se empieza también a hacer un estudio del árbol genético, tomado como base esa parte del linaje materno original, y se empiezan a hacer grupos genéticos con mutaciones comunes, como L0, L1, obviamente son clasificaciones que los que estudian esto pues lo entienden perfectamente, nosotros simplemente lo tenemos como una referencia, eh, y se distribuyen geográficamente dentro de del mismo continente africano, ¿no? Entonces, el grupo L3, que es especialmente importante porque dio origen a los linajes que salieron de África para poblar Euroasia y el resto del mundo, ¿no? Entonces ya la migración fuera de África pues fue muy, muy importante primero por la expansión humana fuera de este continente que ocurre hace unos 65,000 años, principalmente a través de una ruta costera que parte del Cuerno de África, que es Eritrea, Etiopía, cruzando el estrecho de Bab, el Mandeb, hacia la península arábiga y luego hacia el sur de Asia. Y bueno, esta migración costera permitió la rápida colonización de Asia, Oceanía y eventualmente América. Después está la dispersión global y las mutaciones, que a medida que los humanos migraron el ADN mutante, se fueron acumulando las mutaciones que dieron origen a nuevos grupos fuera de África, como los grupos M, N y R, y que se encuentran en poblaciones de Euroasia, Oceanía y América. Esto permite, obviamente, rastrear las rutas y definir los tiempos de las migraciones humanas, ¿no? Entonces, bueno, también está la parte de la reconstrucción de la historia humana, que es algo que se sigue estudiando a través de ese linaje, y pues digo, está bastante interesante, ¿no? Le voy a dejar hasta ahí para darles también una oportunidad de comentar algo. Esto es como parte del contexto, ¿no? Hay más referencias, pero bueno, me fui un poquito más técnico en ese asunto. Adelante, Julio. Pues como lo marca la ciencia, África sí está visto como el continente más antiguo y de donde salieron los primeros, vamos a decir, sin que yo crea ni apoye esta teoría, pero los primeros homínidos bípedos que se conocen ahí se han encontrado restos del que llaman Australopithecus, que según la ciencia data de hace algunos 4.2 millones de años. Pero lo que yo no apoyo es que según la ciencia estos no serían seres humanos, sino que sería algún tipo de homínido que evolucionó hasta llegar a convertirse en humano. Por ahí también hay otro que
se conoce como el Sahelanthropus candensis, que todavía está en debate, pero viene a datar entre 6 y 7 millones de años, ¿verdad? Según la ciencia. Y todo esto es, o sea, es la forma o la razón por la que marcan a África como este continente, el continente o la cuna de lo que fue tanto los primeros homínidos y también como los primeros rasgos de humanidad. Pero si vamos también aquí mezclando un poquito lo que son las tradiciones orales de muchos de los pueblos antiguos, por decir, voy a citar la tradición oral Hopi. Ellos hablan en sus mitos de la creación que la Coquianguti, quien es la mujer araña, que también se puede ver como el espíritu creador de la tierra, como ese espíritu perteneciente a la tierra, creó a 4 parejas de humanos, ahí dice que de la tierra, mezcló tierra de diferentes colores. Si vemos en lo que es la naturaleza, hay tierras de colores diferentes. Entonces de repente no está muy descabellado pensar eso. Y dice pero los creó en parejas, algo muy diferente a lo que nos dice la Biblia como parte de la creación. Porque si vemos en la Biblia, pues ahí Adán y Eva son güeros. Y entonces dice, ¿y de dónde salieron los morenos, los negritos, los chinos, todos los asiáticos, ¿no? Que tenemos características muy diferentes. Y parte de eso que también mencionaba por ahí Ricardo, aunque no compelo con el término de evolución, pero más bien el término de adaptación, en donde la misma naturaleza te va adaptando tu cuerpo, no de un día para otro, ¿verdad? Pero sí con el transcurso de una raza vivir en un clima o en una biodiversidad diferente, sí te va cambiando también, porque eso está comprobado, ¿no? Que todos los animales, tanto animales como los seres humanos, se van adaptando de acuerdo a las condiciones. Vemos que las personas que pertenecen a la raza blanca original, por lo regular son muy peludos, o sea, tienen vello corporal en el pecho, en la espalda. Por lo regular son barbones, por lo regular les puede crecer el pelo largo. ¿Sí me entiendes? Si es como que si eso fuera la adaptación que tuvieron al vivir en climas más gélidos, ¿no? Helados. Vemos en la raza negra que tienen, o sea, el pelo que lo tienen chino, bien, bien lleno, y esto les sirve para poder mitigar el calor, ¿no? El sol que les pegan en la cabeza constantemente, sabiendo de las condiciones que tiene el África, ¿no? Que es una sabana, que no son árboles tan grandes, que no hay mucha sombra, que es muy caliente. Vemos también la forma que tienen en su nariz, que es ancha, pero eso, de acuerdo a la ciencia, esto les ayuda a poder sacar el calor más rápido de su cuerpo. Y hay muchos factores que ahorita no recuerdo exactamente quién ha hecho estudios acerca de esto, pero ha habido varios científicos que han hecho estudios y se va más por el lado de que mm, cada raza, cada color, cada diferente etnia que se puede conocer aquí sobre la Tierra, tuvieron un inicio en una específica parte o una específica zona de la Tierra, en donde esto los fue haciendo diferentes a los otros grupos étnicos.
se me haría muy simple o algo muy vano el pensar que de una raza se hayan, o sea, vamos a decir como lo que estamos hablando, que de la raza negra salieron todas las otras razas, porque hay pruebas o estudios de ADN, pero tampoco no podemos, o sea, basarnos a toda nuestra creencia en eso. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente no tenemos la prueba genética que ellos dicen tener, entonces no puedo, bueno, al menos yo no creo en esos estudios, porque pues nunca nosotros lo vamos a poder comprobar. Entonces, pues lo único que nos queda es más o menos especular, ¿no? De lo que ha sido. Y yo, pues en lo que yo he podido comprender de esto, me voy más con lo que es la explicación que dan las mitologías antiguas, que no tan solo lo vemos en la mitología Hopi, pero yo creo que si nos ponemos a estudiar en todas las mitologías antiguas, casi en todas se dice que estas 4 razas estaban ya presentes desde un principio, o sea que fueron puestas o fueron creadas o se desarrollaron a la par, todos aquí en el mismo tiempo, en el mismo espacio, pero simplemente con lugares diferentes, con diferentes condiciones, ¿no? Que fue lo que hizo que cada una de estas fuera diferente entre sí. No sé qué piensen ahí ustedes. ¿Cómo ves, Ricardo? Ok, digo, está interesante, ¿no? Porque al final de cuentas, digo, yo lo mencioné y, y sí habla de una evolución, pero más que evolución habla de una mutación, porque al final de cuentas todo el cambio es constante y seguimos mutando, ¿no? Y incluso en la época actual, los conceptos de todo lo que genera nuestro organismo es una especie de mutación. Eh, y bueno, y hablando de cientos de miles de años que han permanecido razas en lugares para que hayan permitido adaptarse y mutar y generar una nueva raza, como lo mencionan ahí. Pues bueno, al final recordemos que esto es información que está ahí, que como bien dice Julio, no nos consta. Ellos son los que tienen la información, los que hacen las investigaciones, y que al final pues todo está manipulado, ¿no? Porque incluso el mismo sesgo cognitivo que puede haber ahí o de información, pues es del que está investigando. Entonces el que investiga ya trae su propia creencia, trae su propio sesgo, y ya desde ahí tenemos un hueco importante a analizar, ¿no? Pero sí también, pues esto parte de esa teoría, ¿no? Es, como bien se menciona, es una teoría que está por comprobarse, que al final sabemos que en el tiempo, pues todo está manipulado y al mismo tiempo nos ha estado dando la razón, ¿no? Incluso en las situaciones de tiempo, ¿no? En las civilizaciones, que se siguen descubriendo nuevas civilizaciones que son más antiguas que la que se creía antigua y así. Entonces, creo que es interesante conocer parte de esto porque al final al mismo tiempo nos va a decir si es real o no es real y las generaciones, incluso si hablamos ahorita de razas, pero en la actualidad pues está la parte generacional, ¿no? Donde ya no físicamente todavía, pero sí en el comportamiento o en la forma de pensar, pues ya tenemos ahí diferencias, ¿no? Entre los millennials, los baby boomers. Entonces ya son diferencias que se van marcando muy sutilmente en la parte social o en la parte de la psicología de esas. Entonces ahora, eso en años, o sea, estamos hablando en décadas. Ahora pensemos en cientos de miles de años, pues ya sí son como una teoría interesante de decir, bueno, pues en cientos de miles de años es muy probable que las características físicas hayan mutado acondicionadas a la región donde hayan permanecido esos migrantes, ¿no? Por ahí es donde va la teoría y es interesante, pero al final no deja de ser una teoría. Y creo que nos vamos a seguir encontrando si nos preguntamos y nos acercamos a querer conocer un poquito más de la historia, pues vamos a tener ese tipo de situaciones de alguien que se puso a investigar, que partió de algo
y nos comparte su teoría, ¿no? Para decir, oye, pues yo entiendo de esta forma, ¿no? Y ahí, como decía, hay incluso filósofos como Immanuel Kant, que pues, es un filósofo psicólogo muy, muy interesante, pero que también, digamos que las limitaciones, o sea, dentro de esa teoría, pues hay limitaciones y hay cosas por aclarar que pueden ser importantes, ¿no? Como aquellas de que donde se dice que no fue la única mujer de su época, pues claro, definitivamente no creemos que haya sido la única mujer, que haya sido la que se encontró los restos y que partió de ahí la teoría, pues sí, ¿no? Entonces por eso se le llama la Eva mitocondrial, que obviamente en su tiempo pues hubo más mujeres, a todas catalogadas de esa manera por el tema de la coincidencia genética en ese momento, ¿no? Por eso se le dice del linaje materno, que hoy a la actualidad, de acuerdo a todo lo que han investigado y a todo ese árbol genealógico, pues se dice que fue como la fundadora, ¿no? de esta humanidad. Aunque podemos tener otras teorías derivadas, como la parte alienígena, la parte de que crearon. Entonces, hay muchas, la parte religiosa, pero aquí hablamos de un sentido científico, por así llamarlo, donde se generó esta teoría, ¿no? Entonces, pues sí desencadenan esas diferentes líneas maternas que se extinguieron y se transmitieron hasta hoy. Y bueno, tampoco implica un cuello de botella referente a la población, ¿no? En un extremo, sino que estos mismos estudios genéticos indican la antigüedad de esa humanidad, o aproximadamente, y también pues que pudo haber existido otras descendencias, ¿no? También hay un debate crítico científico, como todo, y bueno, esto se origina a partir de la parte genética, ¿no? De la existencia de este ancestro, de que comúnmente fue femenino, y bueno, ya los estudios recientes, pues sí, hay muchos cuestionamientos sobre los detalles específicos de la ubicación exacta, de la interpretación de los datos, de cómo la parte de la diversidad genética africana, pues es muy amplia, a pesar de que están en una misma región. eh, es muy grande el continente, pues obviamente hay esa diversidad también, que algunos son más altos, todos son muy delgados, pero hay algunos que son muy, muy altos, ¿no? Que miden 1,90, incluso las mujeres, todos tienen una estatura muy, muy grande, que ahora esas mujeres ahora son modelos, ¿no? O unos que tienen una piel mucho más negra que otros por los temas obviamente geográficos, y que eso va generando pues la diversidad, y el contexto se vuelve más amplio para el estudio, y el simplificarlos o tratar de simplificarlos en una historia evolutiva, pues es así como complejo, ¿no? Pero bueno, al final la percepción actual y la relevancia científica, pues digamos que la parte contemporánea pues ha demostrado ese concepto de razas humanas. Obviamente carece de fundamento biológico sólido, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues al final es una teoría todavía. Entonces sí se ve mucho la variabilidad genética que hay entre los individuos, como ya mencionó Julio, pues sí, hay razas, la negra, la amarilla, la blanca, la roja, no sé si la azul, pero bueno, hay 5 razas, ¿no? Principalmente. Entonces sí hay esa diversidad, ¿no? Y esa variabilidad de población sigue existiendo. Por ejemplo, se menciona que el 94% de la diversidad genética humana se encuentra dentro de cualquier grupo poblacional, y solo un 6% se diferencia entre otros grupos, ¿no? De hecho, hubo un momento en que se hacía una investigación y estaba así como muy de moda hacerse una investigación del ADN para ver de dónde era la mezcla que traíamos, ¿no? Y que muchos, no, pues yo traigo el 40% europeo y no sé qué, asiático, y así. Era una mezcla ahí muy interesante, pero al final traían pequeños porcentajes de cada cosa, ¿no? Entonces, eso también mostraba que pues al final somos una mezcla de todo lo que hay aquí. Y obviamente pues hay un contexto social crítico, porque pues el ámbito social y político en el concepto de las razas, pues es siempre un objeto de análisis, ¿no? Porque se hace la teoría de la crítica de las razas, se estudia las construcciones sociales, eh, y siempre están ligadas con el poder, con el derecho y la discriminación. Entonces estas teorías se sostienen basadas en un racismo, que es un fenómeno estructural, y que la raza debe entenderse como un constructo social legal, ¿no? Y político, más que biológico. Entonces, pues bueno,
ahí ya entramos en otro tema que no compete ahorita, que es ya como los derechos humanos, ¿no? Entonces, pues bueno, empieza a haber un cambio en la clave de la comprensión del origen humano por los hallazgos de estos fósiles que encontraron, ¿no? Entonces, la antigüedad digamos que la antigüedad mayor de los humanos modernos fuera de África se descubre en Israel por medio de una mandíbula, ¿sí? Y esta mandíbula está datada entre los años 177.000 y 194.000 años, o sea, tiene ese rango también muy, muy amplio, entonces, pues no nos da una referencia exacta, ¿no? Entonces, híjole, pues son como 20.000 años ahí de diferencia. Y esto indica que el Homo sapiens salió de África mucho antes de lo que se pensaba, porque antes se estimaba que había salido hace 130.000 años, ¿sí? Y resulta que ahora está entre 177.000 o 194.000. Y implica que los humanos modernos pudieran haber coexistido e interactuado durante miles de años con otras especies humanas que ya existían en Asia Occidental, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí también rompe con mucha estructura ya de datos que existían. Y luego hay una interacción entre las especies humanas, como obviamente también ha habido nuevos hallazgos que han sustituido a algunas especies porque los periodos han sido muy prolongados en su coexistencia o en su parte de hibridación, ¿no? Como lo llaman, entre lo que es el Homo sapiens y otras especies, como la Neandertal, los denisovanos o denisovanos, no había escuchado ese término, lo que complica el modelo tradicional y lineal que pudiera existir en la evolución humana. Entonces ya empieza a ser como una revelación de información que empieza a destruir paradigmas o teorías ya muy sólidas que existían y que empiezan a generar nuevas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, también hubo una revisión de la locomoción o características anatómicas tempranas entre los fósiles como el Australopithecus y el Afarensis, o lo que fue el Lucy, ¿sí? Que también ya estaba muy definido, y el Ardipithecus ramidus o Ardi, que también ha demostrado que la locomoción bípeda comenzó mucho antes de lo que se creía y que no estuvo inicialmente ligada a cerebros grandes o uso de herramientas, sino que simplemente replantea la secuencia de rasgos evolutivos humanos. También está la parte de la diversidad, de la complejidad del árbol evolutivo humano, donde se descubre que el fósil de Homo erectus en Indonesia y otros hallazgos que también se dieron en Asia, revelan que la evolución humana pues fue una red compleja de múltiples ramas que coexistieron y se diversificaron en lugares no de una línea única ni simple, sino diversa. Entonces ahí ya se vuelve más complicado todo este tema, ¿no? Y empieza a haber correcciones de errores históricos, como en el caso del, ¿cómo le llaman? Piltdown, que fue un fraude científico al final de cuenta, eh, durante las décadas cuando empezaban a hacer el tema de las evidencias fósiles, pues bueno, se generó ahí un caso de un hombre que habían encontrado que al final fue un fraude. Pero así como de la EVA mitocondrial, pues a lo mejor en algún momento definen que, saben que pues esto fue un fraude, este cuate se la inventó con muy buenas bases y pues ahora resulta que no fue cierto, ¿no? Entonces, la mayor antigüedad de la divergencia entre los primates o otros primates se derivan de un análisis como el de Ardi, que llevaron a reconsiderar que la separación evolutiva entre los humanos y los chimpancés ocurre mucho antes de lo estimado anteriormente, porque pues, esa es una teoría que en algún momento fue muy sólida, también muy cuestionada, y que los primeros homínidos tenían características únicas que no se parecen en nada a los humanos ni a los chimpancés, o sea, es una rama totalmente diferente, ¿no? Ni siquiera conecta con esa parte evolutiva. Entonces sí se hace un relajo porque empieza a impactarse todos estos hallazgos, ya viéndolos muy a detalle, que no nos vamos a meter en ese tema porque sería más tiempo, pero sí nos da un origen de Homo sapiens, donde entendemos y encontramos que es más antiguo de lo que se creía y geográficamente más amplio de lo que habíamos pensado. Y entonces la evolución humana, pues es un proceso, como ya lo dije, muy complejo, con múltiples especies que coexistieron y se mezclaron, sí, así. Obviamente en periodos prolongados, ¿no? De cientos de miles de años.
y generaron rasgos clave, como la parte de la bipedestación, que se desarrolló en etapas simultáneamente con otros rasgos como el aumento del tamaño del cerebro, y que la historia humana, pues al final de cuentas, es una red evolutiva dinámica y no es una línea recta, pues al final de cuentas, ¿no? Por eso es que el eslabón perdido, pues ya ni siquiera es un eslabón, ¿no? Es simplemente eh, una, una parte de esa evolución o de esa mutación que pudo haber ocurrido, ¿no? Y en suma, pues todos los fósiles recientes que se han encontrado, pues sí enriquecen el entendimiento sobre lo que ha surgido con respecto a los humanos modernos y en cómo están interactuando, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, pues sí, es bien interesante cómo estas teorías nos permiten entender más al ser humano si nos metemos a detalle, pero en este caso, así a grosso modo y en esa gran escala, pues nos da una visibilidad de toda esa mezcla interesante que pudo haber sido como un origen en este aspecto de África, ¿no? Entonces, digo, para no echar más rollo y ya cerrar el tema de mi parte, creo que ahí es una teoría que nos indica, oye, pues esta teoría de Eva mitocondrial, partiendo de África, tiene una estructura muy sólida y rompe con otros cuestionamientos que ya estaban marcados, ¿no? Muy bien, pues muy interesante ahí todo lo que dijiste y pues sí, rescatando lo que dijeron tú y Julio, pues es que hay muchas, o sea, no es un camino lineal, ¿no? La evolución de, Sí, empezó aquí y derechita la flecha, sino que siempre han habido un montón de ramas y luego se vuelven a juntar y se cruzan, ¿no? Así como los perros, sí, que se supone que todos vienen del lobo, pero luego pues hay perros chatos, hay perros, hocicones, hay unos término medio, pero a final de cuentas son perros, ¿no? Y si tú agarras un perro y una perra y se conocen y los encierras por ahí, al rato hacen perritos y ya salió características diferentes, ¿no? Algunos hijos se parecen al papá, otros se parecen a la mamá y otros son híbridos que tienen cosas de los dos. Y sí, así igual, ¿no? A veces nos centramos, porque pues eso es lo que nos dice la ciencia, en el Homo sapiens. Pero pues si ahorita habemos varios tipos de Homo sapiens, ¿no? Porque tú ves a las personas que fallecen, tú ves los cráneos, digamos, de algunas personas de África y aunque lo reconoces como Homo sapiens, pues tienen unas características. Y luego ves un mexicano y tiene otras, ¿no? Y luego agarras un chino y la forma también es ligeramente diferente, ¿no? Entonces son así como los perros, ¿no? O sea, son variantes o subespecies de una especie. Y antes de esa especie, pues estaba el hombre de Neandertal y otras cosas que también ahí tuvieron sus que veres y también ahí se cruzaron, ¿no? Dicen, según eso, las revistas y los sitios que tenemos un 5% de neandertales de manera general en todo el mundo. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Eso es lo que nos dicen y no nos queda más que o creer o no creer, pero hace tan poquito que desapareció, digamos, el hombre de Neandertal, hace 40, 50 mil años, que pues, en términos geológicos es muy poquito, que quién no te dice que tienes un 10%, un 15%, ¿no? Quién te lo asegura o quién te lo niega, ¿no? Como les digo, si todas las universidades del mundo tuvieran muestras de, este es el ADN neandertal, este es el ADN cromañón, ¿no? Este es el ADN de Homo erectus, pues cada quien podría sacar sus conclusiones, pero siempre llegamos a un límite donde no te queda más que confiar en lo que te dicen y por otro lado, pues dudarlo también eternamente de que, ¿y si me mienten? Pero bueno, hasta donde nos dicen, pues nos dicen que de África salieron las variantes, se fueron a todo el mundo. Ya después las civilizaciones, las culturas, pues ya es otra historia, ¿no? Porque el hecho de que unos seres, digamos, biológicos hayan salido de algún lado, ok, como los animales. Pero de ahí a que esos animales hayan creado culturas y características y todo, eso se pudo haber desarrollado en otro continente o en el mismo. Ahí sí, o sea, la posibilidad existe y pues tenemos la duda. ¿Cómo ves, Julio?
es que también pudiera existir la posibilidad de que en África hubiera sido en la parte central donde comenzó toda el poblamiento, ¿no?, de la tierra, y que ahí en África hayan estado, o sea, toda la raza. Por eso es que todos tenemos el ADN de esa parte, ¿no? Y, o sea, es complejo. Pero aquí les voy a aventar algo que leí alguna vez y que también va de acorde, pero ya es algo ya fumado para terminar. Hagan de cuenta que me Adelante, acabo de echar un toque. dale. Ahí está lo que son los libros de Zacarías Sitchin. Y Ujú. también lo digo antes de comenzar, porque después me llueve por todos lados, que esto no es algo que yo creo totalmente, pero que a lo mejor tiene algo que ver. En estos libros de Zacarías Sitchin, pues sabemos que nos habla de la llegada de los Anunnakis, que Ujú. por ahí Anunnakis, que eran los hijos del cielo, seres venidos de otra parte. Entonces, a mí todo el tiempo me ha interesado toda la información de todas fuentes. Hay muchas personas que no creen en los libros de Zacarías Sitchin porque los que son de la parte antropológica o de esas corrientes, pues lo condenan por no poner muchas de las fuentes de donde saca la información. Y eso pues o sea, es aceptable, ¿verdad? De la parte de los académicos. Sí, Pero cuando se pone uno a leer esos libros, pues te puedes dar cuenta de cosas diferentes. sí. Yo leí este libro que se lo recomiendo, se llama El libro perdido de Enki. Y Ujú. ahí en ese libro se menciona, no recuerdo en qué página porque ya tiene mucho tiempo que no lo he leído, pero por ahí se dice que este llamado Enki, que es el que se le atribuye la creación de la humanidad de acuerdo a esa rama de libros o de conocimiento, que todo esto parte desde Sumeria, pero que Sumeria no tendría los 6,000 años de lo que nos dice la ciencia, sino que Ujú. estos dioses Anunnakis hubieran llegado hace 432,000 años antes de nuestro tiempo. Y Ujú. que por ahí en ese libro que les comentaba del libro perdido de Enki, se dice que este Enki era muy, o sea, él quería hacer o crear en base a lo que había aquí en la Tierra, quería crear un ser que tuviera, vamos a decir, la inteligencia para poder recibir órdenes. Ujú. Y pues él trató de muchas formas, no pudo, ninguno de estos se concretó. Por ahí se habla que llegó a crear a un ser, pero el problema es que no se podían aparear entre sí. Y lo que dice ahí el libro es que, aparte que era muy mujeriego, este famoso Enki, él decidió como como último recurso, el aparearse o tener sexo con ahí no dice que con una humana, pero dice con uno de los seres que habitaban este planeta. Entonces lo que nos habla ahí, pues que ya había alguien, había condiciones, había vida. Y que era Entonces, compatible. exactamente, porque si no, no se hubiera podido dar. Ujú. Entonces él decide el tener relaciones con este ser femenino de aquí de la Tierra, y de ahí es donde nace el Adapa, que eso viene a ser uh, el sinónimo o lo mismo que podemos ver en la Biblia como el Adán. Entonces, esa fue la única forma en que pudo empezar a crear seres, que fue mezclándose su misma genética con la genética de los seres que ya estaban habitando aquí en esta tierra.
Entonces no está descabellado pensar, si nos basamos en esta información, de que ahí es donde viene la primera mezcla. Si podemos decir que en África era la raza negra, que era la primera raza que se estaba desarrollando aquí en este planeta, al hacer esta hibridación, empiezan a brotar las diferentes razas. No estoy diciendo que esto sea verdad, pero es otra teoría, otra alternativa diferente a la científica, que muchas personas pues lo ven esto como algo fantasioso, pero que también hay que reconocer que el señor Sitchin, que ya no está entre nosotros, sí tenía algún tipo de cualidades para poder interpretar, para poder leer todas estas tablillas sumerias, ¿no? Y, o sea, no se puede descartar nada de esto. Algo que yo puedo considerar como pruebas también de que en África sí se puede considerar como los hallazgos más antiguos que hay de forma de civilización. Es que en muchas partes de África hay minas muy antiguas, que esto a lo mejor no lo vas a encontrar en internet, pero sí yo lo he visto por parte de investigadores que han estado haciendo el trabajo de campo en todas esas zonas. Y hay muchas minas muy antiguas, y si nos ponemos a leer todo lo que fue la historia de los Anunnakis en los libros de Zacarías Sitchin, nos damos cuenta que sí tiene un enlace ahí, ¿no? Hay algo también muy interesante que se llama el calendario de Adán, que también está situado en una parte de África, que este se considera el monolito o grupo de monolitos más antiguo de toda la historia, mucho más antiguo que Stonehenge, mucho más antiguo que las pirámides, cualquier pirámide que te puedas imaginar, que esto, de acuerdo a unas informaciones, dataría de millones y millones de años, y que está ahí. A lo mejor lo puedes poner ya en la edición editada, y se ve algo bien sencillo, así piedras viejas ahí nomás puestas, pero esto ya se le encontró que sí tiene o que más bien tiene y tenía un uso, que es el marcar estaciones, el marcar el día, o sea, muchas cosas que, de acuerdo a lo que se dice que tiene de antigüedad, pues sí nos habla de una humanidad muy antigua que existió, principalmente en lo que es África. También algo así para cerrar, es que a todos los que siguen este canal y los que siguen el canal de Círculos, ahí está vamos a decir, el hallazgo que pude hacer ahí en el río Paluxy, donde hay huellas que, de acuerdo a la geología, marcan o datan de alrededor de 130 millones de años. Y ahí está el video aquí contigo, Alejandro, y allá también en Círculos. Entonces, no podemos no creer a la ciencia, pero tampoco no es recomendable creerle todo a la ciencia, ¿no? Aquí lo más recomendable es uno mismo hacer su propia investigación y tener un criterio propio. Y es todo, ¿no? Porque también yo no puedo decirte o decirle a alguien qué pensar o qué creer, ¿no? Simplemente es lo que yo pienso. Y, o sea, hay muchas interrogantes que quedan, porque en realidad no sabemos aquí en la Tierra en dónde fue el inicio, o hace cuánto fue el inicio de la humanidad. Y pues yo pienso que eso va a seguir siendo una incógnita hasta que pueda haber una revelación, ¿no? De todo esto. Sí, y como siempre, ¿no? Tener como dices, cada quien que investigue, que piense lo que quiera con sus bases, pero también tener la humildad de, en el fondo, decir, bueno, yo creo que es esto, y aunque tú tengas el 99% de seguridad, con el 1%, a lo mejor podemos estar equivocados, ¿no? Entonces,
No podemos decir que lo que dice el otro es toda una mentira, porque en una de esas, pues capaz de que nos equivocamos. Pero bueno, esperemos que con todo lo que se dijo haya sido interesante para las personas. Y bueno, que nos dejen sus comentarios, ¿verdad? Si quieren participar con algo. Por aquí estaba Nancy conectada. Un saludo, nos mandó abrazos. Y pues gracias a todos por estar por aquí y pues nos vemos en el siguiente. ¿Ah? Hasta luego.